Vamos a dibujar un rectángulo de asteriscos. Primero haremos uno de relleno, pero queremos llegar a un rectángulo hueco, un rectángulo que tenga solo un borde alrededor y espacios en la zona central. Y lo haremos empleando dos bucles anidados, dos bucles for. El enunciado, que deberías intentar antes de ver las soluciones, dibujar un rectángulo hueco de asteriscos, para el cual el usuario va a indicar tanto el ancho como el alto. Y para no partir totalmente de cero, sino aprovechar las cosas que ya conocemos, voy a parchear el ejercicio anterior, el que buscaba los divisores del número, y lo hacía con un bucle for que iba desde 1 hasta el número, comprobando si cada uno de esos números era divisor del dato que había introducido el usuario. Este se va a aparecer, aún así. Ya sabes, lo primero es, si guardas con otro nombre, cambiar el nombre de la clase, cambiar el comentario para de un vistazo saber lo que hace. Este va a ser rectángulo de asteriscos. Y entonces lo que le preguntaremos no es buscar divisores, sino tanto el ancho como el alto. Podemos empezar, por ejemplo, por dime el ancho del rectángulo. Ya sabes, estoy evitando los acentos y las señas tanto como puedo. Entonces esta variable será la variable ancho. Y repetimos esa misma estructura para decirle que nos diga el alto. Y luego guardamos una variable que se llame alto. Ahora tenemos que repetir varias veces, tendremos varias filas, pero a su vez cada fila va a estar formada por varias columnas, con lo cual nos hará falta un for dentro de otro for. Típicamente el for exterior va a recorrer las filas, con lo cual esta variable, en vez de llamarla i, la voy a llamar fila. Va a empezar en la fila 1, esa fila tiene que llegar hasta alcanzar el alto que yo haya especificado para el rectángulo y tiene que aumentar de 1 en 1 en cada pasada. Y esa misma estructura la repetiremos dentro porque cada fila estará formada por varias columnas, con lo que necesitaremos un nuevo for y aquí diremos que mi variable quiero que se llame columna, que empiece en la columna, en principio en la 1, que se repita mientras que sea menor o igual que ese ancho en esta ocasión, y esa columna deberá ir aumentando de 1 en 1 al final de cada pasada. También podríamos haber hecho aquí, tanto en este bucle for como en este bucle for, que empiece en la posición 0 y que no llegue a alcanzar ese ancho, o que empiece en la fila 0 y no llegue a alcanzar el alto. Es algo que se hará cada vez más natural para nosotros, sobre todo cuando empecemos a manejar arrays. De momento, en este caso, voy a conservarlo desde 1 hasta el valor, que es algo, en mi opinión, un poco más natural para quien empieza a programar. ¿Qué haremos? Pues en cada una de esas filas, si vamos a dibujar primero el rectángulo relleno, lo que haremos es escribir un asterisco. Me traigo un orden print como esta, de modo que tantas veces como columnas haya, escribiré asteriscos sin avanzar de línea. Y al final de todas esas columnas, que será cuando termine cada fila, avanzaré de línea. Para avanzar de línea usaré un orden print ln a la que no le indico nada, con lo cual no escribirá nada, pero avanzará de línea. Y eso se repetirá tantas veces como filas me hayan indicado. Vamos a comprobar que esto funciona correctamente y que dibujo un rectángulo relleno, como primera aproximación a lo que nos han pedido. Compilamos, ejecutamos, ancho por ejemplo 10, alto por ejemplo 4 y tenemos 4 filas, cada una de ellas con 10 asteriscos. Vamos a hacer ahora la versión hueca. Para eso vamos a conservar este como este y vamos a guardar con un nombre nuevo. Lo he llamado ejercicio 013b, con lo cual añado también la b aquí. Y la lógica va a ser muy parecida. Seguiré pidiendo un ancho, seguiré pidiendo un alto, seguiré teniendo varias filas, cada fila formada por varias columnas y finalmente un salto de línea. Hay varios planteamientos posibles. Para mi gusto el más sencillo cuando uno empieza es simplemente el comprobar si estoy en la primera fila o en la primera columna, en la última fila o en la última columna. Con lo que lo que queremos es, en vez de siempre escribir asteriscos, incluir aquí un if. Es decir, si resulta que estoy en la fila 1 o bien estoy en la última fila, que es la fila que coincide con el alto, y lo mismo para las columnas, o bien estoy en la columna 1 o bien estoy en la última columna, que es la que coincide con el ancho.
necesito un paréntesis global para envolver todas esas condiciones. Pues la idea está en que si estoy en la primera fila o en la última fila o en la primera columna o en la última columna, en ese caso sí que escribiré un asterisco. Pero si no, si estoy en cualquier posición intermedia, con un else le indicaré que lo que quiero es escribir un espacio en blanco. Pues solo con este cambio, con el uso de una lógica distinta para la primera fila y columna, última fila y columna o para el resto, ese rectángulo relleno debería convertirse en un rectángulo hueco. Vamos a comprobarlo. Digo el mismo tamaño que antes, ancho 10, alto 4, y aquí está, tenemos 4 filas, pero la zona central está hueca, y 10 columnas, pero nuevamente la primera y la última fila están completas, pero las filas intermedias solo tienen el principio y el final. Pues esta es una de las formas posibles, lo dicho, en mi opinión, la más sencilla. Hay más alternativas. Una alternativa más, vamos a ver la solución para entenderla, vamos a poner 15 y 5, sería tratar esta fila y esta fila como casos especiales y esas de forma distinta. Podemos hacerla también. Guardamos con otro nombre. Esta va a ser la versión C. Y en este caso lo que haríamos es tratar primero la primera fila de forma distinta. Y la primera fila lo que tendrá es algo parecido a lo que ya teníamos antes, sin el if y sin nada. Vamos a traernoslo aquí y a borrar lo que sobra. Tantas veces como columnas tengamos, vamos a escribir asteriscos y finalmente vamos a avanzar de línea. Y esa misma estructura sería la que usaríamos en la última fila. Y en las filas intermedias sí que tendríamos un doble for porque tendremos varias filas intermedias por lo general, con lo cual movemos esto y le damos sentido. ¿Cuántas filas tendremos? No todas las que indica el usuario, sino esa cantidad menos 2. Porque la primera fila y la última fila la estamos tratando de forma distinta. ¿Qué haremos al principio de cada fila? Pues escribir un asterisco, luego escribir muchos espacios, ya no hará falta un if. ¿Cuántos espacios? Pues nuevamente el ancho menos 2, porque estamos tratando la primera columna y la última columna de forma distinta. Y finalmente terminamos escribiendo otro asterisco al final. Este planteamiento es ligeramente más rápido que el anterior, porque el otro en cada casilla, incluyendo todas las intermedias, comprobamos si estamos en la primera fila o no, cosas que solo ocurren una vez. Y este trata la primera fila, la última fila de forma distinta, y la primera columna y la última columna de forma distinta. Es ligeramente más rápido, pero en mi opinión también es menos legible. Para mí el planteamiento razonable cuando uno empieza es el anterior. Aún así vamos a comprobar que este funciona. Compilamos, ejecutamos y repetimos como antes, por ejemplo, 15 y 5, y verás que el resultado es el mismo. Pero insisto, esta forma es ligeramente más rápida, a cambio de ser ligeramente menos legible. Yo preferiría por lo general la versión anterior.